Empezamos. Dale. Bueno, entrar nomás. Yo veo una planilla que, o sea, una pantalla con la contraseña. ¿Se quedó ahí visible? O a vos ya te abrió todo. A mí ya me abrió todo. Bueno, yo no Lo veo de esa pantalla. está pausado. ¿Cómo hago para Eh, stop share? Ahí ahí no. desapareció otra vez tu... Ahora dice tu pantalla está siendo compartida. Ahí sí se ve. Probablemente me compartiste tu, ¿cómo se llama? Tu pantalla completa. Y se ve arriba desde diseño de página hasta casi tu nombre. Así yo veo en negro, digamos, ¿no? Y allá abajo, cerca del zoom, también veo así eh, unas cositas negras. No sé, seguramente vos tenés ahí tus comandos, pero no importa. Yo puedo ver la hoja de tabla dinámica 3. Eh, Nosotros todavía no terminamos los ejercicios de tabla dinámica. ¿Y cuál es el gráfico que vos tenías o no guardaste? Acá está, profe. Ese es. Bien, eso hicimos entonces en tabla dinámica 3, ¿verdad? Ese dato de el gráfico simple y el gráfico dinámico, digamos, esa diferencia es lo que te estaba mostrando. Bien, ahora quiero que pase, ¿no tenés más hojas? O sea, después de tabla dinámica 3 no tenés tabla dinámica 4, o está oculto. Está oculto, ¿no? ¿Cómo era? Ah. Esos tres Mostrar. puntitos. Mostrar. Ahí está, el 4 abrí. Bien, en la tabla dinámica 4 quiero que intentemos hacer esa tabla dinámica, a ver qué dice el instructivo. Dice crear una tabla dinámica a partir de esta planilla. Ujú. En esta hoja en J12. Bueno, entonces te vas a posicionar en J12, solamente que está el peso quita ese, el ya creí, eliminar el más ese. Si le das clic izquierdo, él te abre un link a internet. Tienes que darle un clic derecho y no un clic izquierdo para poder arrastrar o para poder suprimir directo nomás, igual nomás. Entonces en J12, una vez que está visible la celda, te posicionas en J12 y ahí vas a insertar tu tabla dinámica. ¿Cómo era para insertar una tabla dinámica? Muy bien, excelente. Ya está la tabla. Ahora, ¿qué quiere que pongamos en la tabla? ¿Qué información tenemos que mostrar? Nombrar la nueva tabla dinámica creada por como TD. ¿Cómo se cambiaba el nombre a una tabla dinámica? Porque lo que siempre me olvido. Espera que yo tengo que acordarme. Bien, Opción de tabla dinámica. Acá. muy bien, muy bien. Excelente. Cambiale nomás. eh, 4. Bien, A ver, ya cambiamos. Punto 3. sí. Que la información de la tabla pueda verse por fecha. Fila. Fecha en fila. ¿Qué tildamos? Muy bien. Fecha. Y si bien el Agregar, ejercicio nos pide para que la tabla se pueda ver algo más, ¿qué nos falta? agrupar por fecha, años y meses. Sí, Ah, mundo. muy bien, monto. Monto para que la información... Pero acordate que no hace falta que vos arrastres, sino que tildes nomás. Eso. Monto ya está, solo que sale con formato de fecha larga. A propósito, para ver cómo se cambia el formato. Muy bien, muy bien. Excelente. Súper bien. Listo. Ahora sí podemos hacer lo que nos pide. Bueno, acá, a diferencia de los grupos que habíamos creado en la clase anterior, en fecha no se agrupa seleccionando los elementos comunes y dándole a agrupar.
Cuando la información contiene fecha en filas, solamente se hace un clic derecho sobre una de las fechas. Entonces, al hacer clic derecho sobre una de las fechas, sale la opción de agrupar en el medio mismo. Y ahí, al dar agrupar, sale un panel diferente a todo lo que ya habíamos visto antes para poder hacer la selección de los grupos que necesito crear. En este caso, meses y años son los que necesito ver. Le voy a dar a aceptar y al darle a aceptar, la información va a cambiar a años y meses en la primera columna. Quiere decir que se generó un nuevo campo que le contiene uno al año y otro a los meses. Solo que el que le contiene a los meses se sigue llamando fecha. Fecha es el campo que originalmente tildaste para que aparezca en el área de filas la fecha y es el que le contiene ahora a los meses. El que muestra los años está ahí en la lista de campos a tu derecha, a la derecha de tu pantalla. Vas a visualizar que debajo de tipo de factura aparece una casilla de verificación tildada con años, que es un nuevo campo que se generó desde el momento que le diste a agrupar. Bien, eso para entender. Ahora, si bien yo quiero ver esta tabla dinámica así tal cual me pide el ejercicio, lo que quiero es que manejemos el siguiente concepto. Cuando tenemos una base de datos que tiene fechas, lo normal es que con los datos de fecha yo pueda realizar una comprobación de los datos de la empresa versus periodos anteriores, por ejemplo. Y cuando lo quiero hacer con una tabla dinámica, también me va a ayudar mucho saber cómo graficar curvas de diferentes periodos de tiempo. En este caso, lo que quiero es que generes un gráfico de líneas con esta tabla dinámica. Puede ser un gráfico dinámico o un gráfico simple, pero que se vuelva dinámico, no hay problema. Pero tiene que ser de líneas. ¿Cómo insertas un gráfico dinámico? Vamos a practicar un poco eso. Mm, Muy bien. Así mismo, pero tiene que ser de líneas. Bien. Y quiero que tenga marcadores. Entonces hay un gráfico llamado línea con marcadores. Buscarle más ese. Ese quiero que sea. Muy bien. Dale a aceptar y vamos a mirar el gráfico. Si bien el gráfico sale enfrente a mi tabla, vamos a ponerle más abajo o al costado, como vos quieras. La idea es que se vean en una sola pantalla. Y acá quiero tener en cuenta los conceptos nomás. Un gráfico de línea normalmente me sirve para mostrar la vida de los datos en el gráfico, ¿sí? Mediante una sola curva o una sola línea, ¿sí? Ahora bien, normalmente los gerentes, los directores, no sé, la gente, la cabeza de las empresas quieren ver cómo está este periodo con respecto al periodo anterior, por ejemplo. Pero quieren hacerlo mediante la transposición de las curvas. En este gráfico yo estoy teniendo una sola curva, no tengo varias curvas para cada año, por ejemplo, pero acá también es importante entender que la información no está completa, ¿sí? O sea, salta de mayo del 60 al mayo y agosto del 74 y después salta al 2017, es decir, no hay un orden así cronológico seguido, digamos, ¿verdad? Está muy interrumpido. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio en la información de la base de datos. Y de paso vamos a ver también cómo afecta un cambio de base de datos en la información de la tabla dinámica o del gráfico dinámico. Quiero que te vayas a tu base de datos ahora mismo, la que está a tu izquierda. ¿Qué, profe? ¿Qué? Quiero que te vayas a ¿Cómo? posicionarte en la base de datos de esta tabla dinámica. ¿Dónde está la base de datos de esta tabla dinámica? Eso. Eso. Quiero que veas que los datos de esta tabla dinámica arrancan con el 14 de mayo del 2017. Vamos a cambiar a propósito esos datos de fecha. Te vas a poner en la primera fecha. Vamos a suponer que nosotros queremos tener un comparativo de fechas de los 2 años anteriores a este y 2 años posteriores a este. Entonces, si estamos en el 2020, 2 años anteriores al 2020, ¿qué año sería?
22. Los años anteriores al 2020. Antes, ¿qué año sería? 18. 2018. Entonces quiero que arranques con el 1 de enero del 2018. Quiero que escribas Ujú. esa fecha debajo del encabezado en vez de ese 14 de mayo del 2017. Escribí nomás, 1 de enero del 2018. Bien, ahora quiero que le hagas, te posiciones en esa celda y le hagas doble clic en el esquinero inferior derecho, ahí donde está el cuadradito. Porque al hacer clic, él rellena, pero rellena de a un día. Yo no quiero que rellene de a un día, por lo tanto quiero entrar en ese botón que está ahí abajo, en la esquinita. Cuando te fuiste hacia abajo apareció un botón. En ese quiero que entres y quiero que en vez de rellenar por día, que rellene por mes. Eso. Y ahí entonces estoy teniendo datos desde enero del 2018, pasando por 2019, 20, 21 y hasta 22 creo que llega la información. Pero para entender, nosotros acabamos a propósito de cambiar las fechas de nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos que eso aparezca en nuestra tabla dinámica? ¿Alguna ¿Cómo, idea? profe? ¿Cómo hacemos que esos nuevos datos de la base de datos salgan en la tabla dinámica? Porque hasta acá la tabla dinámica me sigue mostrando fechas que ya no existen en mi base de datos. ¿Qué me falta hacer para que eso se muestre en la tabla dinámica? Actualizar. ¿Eh? Actualizar. Actualizar. ¿Cómo se actualiza? Acá. Bien, muy bien, ahí mismo es. Si le damos a actualizar, entonces solamente en ese momento la tabla dinámica te hace una pregunta, pero esa pregunta es simplemente porque va a crecer la tabla dinámica y puede que algunos datos que estén próximos a esa tabla se pierdan. Como no hay ningún dato que se puedan perder, sino que a lo mejor antes había nomás algo escrito, dale nomás sí a hacer la muestra de los datos nuevos en la tabla dinámica. ¿Ya le diste No. clic en sí? Quiero que veas que ahora tu tabla dinámica se fue más para abajo, es decir, creció hacia abajo, porque los dos campos, tanto el de año como el de meses, están en el área de fila. Y estando de esa forma tus datos, quiero que ahora mires tu gráfico, el gráfico que se quedó a la derecha de la tabla dinámica. Quiero Ahí fue. que todavía sigue habiendo una sola curva que se muestra en ese gráfico. Y si la intención era poder ver curvas diferentes para cada año, para ver un poco el comportamiento de lo que sea que estés analizando, o tus ventas, o tus costos, tus gastos, tu producción, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso vamos a tener que hacer un cambio de posición de qué cosa, de los datos que están en el área de fila. Quiero que recuerdes que en el área de fila tenés dos campos, años y fecha, dice, ¿verdad? Pero en realidad son meses. Quiero que Sí. muevas uno de los dos al área de columna. ¿Cómo era que se movía un campo del área de fila al área de columna? Arrastrando. Muy bien, se arrastra. Entonces, al arrastrar al área de columna uno de ellos, vamos a mirar primero nuestra tabla dinámica, cambió aparentemente, y después nuestro gráfico. Entonces, cuando el año aparece en el área de columnas, vemos que cada año tiene ahora una curva y en el gráfico se ve exactamente correcto los meses en el eje de abajo. Empiezan en enero y terminan en diciembre. Entonces, esa es la forma de presentar los datos que me va a favorecer para hacer un análisis de periodos diferentes con una curva diferente para cada periodo, ¿sí? Entonces, pero vamos a hacer lo siguiente, hay demasiado muchas curvas que hacen que de repente no pueda comparar bien visualmente. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a suponer nomás algo. Ojo que tu año 2020 ya está completo, aunque nosotros estemos recién en junio, digamos. Pero vamos a suponer que ese año 2020, desde junio en adelante, son ventas proyectadas, o producción proyectada, o no sé, lo que quieras, ¿verdad? Yo siempre le agarro a ventas nomás. Pero
vamos a suponer que son ventas proyectadas, pero los datos del 2018 y 19 ya son ventas realizadas. Entonces, quiero comparar solamente el 2020 con el 2019. ¿Qué puedo hacer para que solamente se vean esos 2 años? ¿Alguna idea? Filtrar. Muy bien. Como es un gráfico dinámico, yo puedo entrar en el filtro de años del gráfico y solamente dejar tildado 2019 y 2020. Lo demás no quiero ver. Bien, excelente. Ahí entonces me resulta más cómodo poder hacer un análisis en el ciclo de cada ejercicio, digamos. Ahí vemos cómo estuvieron las ventas en el año 2019 y cómo están las ventas en este año. No sé, puede ser por diferencia en políticas de venta, no sé, por el tema de las cobranzas, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, muestro nomás de qué forma debe estar la información en una tabla dinámica para que este análisis, que suele ser muy propio de los directivos, de los gerentes, de los administradores de un negocio, tenga un sentido, digamos, correcto para poder hacer la visualización y poder hacer el correspondiente análisis numérico, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, dentro de este ejercicio lo que hicimos nomás es ver qué hacemos con la información que tiene fechas y cuál es la disposición correcta de los datos en un gráfico de líneas. Y el gráfico de líneas normalmente se utiliza para esto, para poder observar los picos de la producción o de la venta o del costo, de la cobranza o lo que fuese, ¿verdad? Y poder comparar así entre información de periodos diferentes. Bien, hasta acá, perfecto. Necesito que continúes haciendo lo que pidió las instrucciones, porque creo que había 1 o 2 puntos más que faltaron antes de que yo te pida que cambiemos las fechas. Un punto más lo que faltó. ¿Qué dice? Colocar los separadores de miles, Eso símbolos de ya pusimos. guaraní. El símbolo guaraní es lo que no pusimos todavía. ¿Cómo hacemos eso? Para que los valores tengan el símbolo de moneda guaraníes, ¿qué harías? En el hipotético caso que se necesite visualizar símbolo de moneda, muy bien. En moneda, no sé qué significa XDR, a lo mejor significa algo para vos. No. Ah, ok. Vamos a buscar el símbolo de moneda guaraní, normalmente está después del euro, en el orden del euro. Vamos a bajar un poco más todavía, porque primero está el peso, después está el euro, y después del euro recién viene un poquitito más para abajo del euro. El símbolo de la jeta cha normalmente debe aparecer. Bien, ahí está. Español Paraguay. Al darle a aceptar, vamos a ver que ese símbolo se... Ah, entraste en formato de celda. Tiene que ser en formato de número. ¿Sí? Al darle clic derecho... Ah, espera, que vos entraste por ahí. Discúlpame. Clic derecho en la celda esta que ya tiene el formato. Quiero que entres con el clic derecho. Y en formato de número quiero que entres. Ahí. Puedes entrar en moneda a buscarle de vuelta al símbolo guaraní. Está hacia arriba después del... Puede empezar desde arriba, ¿sí? Después de los símbolos de euro. Ahí está. Excelente. Aceptar. Ahora sí tendríamos que ver esa información en toda la planilla. Si la necesidad fuera la de observar los símbolos de moneda nomás, ¿sí? Muestro de qué forma se puede ver eso en la tabla dinámica. Bien. ¿Y qué más? Símbolo de moneda ya está y creo que te pide ahora que tenga color púrpura. No sé si tenemos algo para poder mostrar como en ese color. ¿Cómo se cambiaba el color en una tabla dinámica? En autoform. Ay. Muy bien. Y si tenemos algo, seleccionamos, ¿sí? Y si no tenemos nada, ¿qué opciones era que teníamos para cambiar? La más práctica que te parezca a vos. ¿Cómo habíamos hecho eso? No recuerdo. Bueno, es en diseño de página. En diseño de página era la opción de colores, ¿sí?
En colores, seleccionamos una que muestre ese color que me están solicitando. Puede ser ese, el primero, que tiene tu nombre. Y ahí creo que vamos a tener esa coloración. Ahora recién, una vez que cambiaste tu, ¿cómo se llama eso? Tu combinación de colores del tema, quiero que te vayas a elegir una que tenga esos colores, digo. Eso, evidentemente ya tiene ese color solicitado. Bien, hasta ahí la tabla dinámica 4. Quiero que abras la tabla dinámica 5. Es un ejercicio diferente a este también y vamos a hacer ese ahora. Bien, ¿qué pide? Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Te pide cambiar el nombre de la tabla dinámica o te pide cambiar otra cosa? Lea un poco bien. A la nueva hoja. Ujú. Muy bien, ahí sí. Bien, ¿qué más? Ok. Bueno, ahí por ejemplo, te pidió que los vendedores se vean en fila, ya está. Al tildar monto vamos a ver que el dato que sale una vez que le cambiamos el formato de fecha larga a número va a ser un importe y ese importe sabemos ya que el primer dato que nos muestra Excel cuando agrupa en una tabla dinámica es la sumatoria, ¿sí? Entonces, la sumatoria de cada vendedor es lo que estamos observando ahora, pero en el ejercicio solicita que aparte de ver la venta de cada uno de los vendedores, podamos ver también los datos de sus promedios, sus ventas máximas y sus ventas mínimas. Y eso, para poder lograr en la tabla dinámica, se hace de la siguiente forma. Se debe insertar más de una vez el campo de venta, o en este caso el campo de monto, en el área de valores. Entonces hay que arrastrar varias veces, tanto como me pida la información, en el área de valores para poder hacer los cambios de función, ¿sí? Entonces, quiere ver el total, que es la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Son 4 campos de monto que vamos a tener que ver en valores. Y una vez que tengamos, nosotros hacíamos el cambio. ¿De qué forma? ¿Cómo era que hacíamos para cambiar? Muy bien, así mismo era. Ingresamos a la configuración de campo de valor, en uno le ponemos promedio, solamente que al ver promedio sigue estando en fecha larga, por lo tanto fecha larga es el que tengo que cambiar. Y acá lo que quiero mostrar es la utilidad de la opción de formato de celda. Ojo, que hasta acá yo te estaba pidiendo que cada vez que quieras cambiar un área completa o un campo y todos sus elementos, que solamente te posiciones en la celda de uno de los datos, le des clic derecho y entra en formato de número. Pero ahora, hacer eso solamente va a cambiar los datos de una columna y ahora tenés 3 columnas con fecha larga. Para que eso pueda cambiar a todos de una sola vez, vas a tener que hacer la selección de todos los elementos al mismo tiempo, es decir, desde jueves 28 de agosto de 8.881 hasta el último dato que tenés en la otra columna, inclusive los totales. Eso. Pero ahora, al hacer clic derecho, no vas a entrar más en formato de número, sino en formato de celdas. Porque formato de celdas para este caso va a ser el que me va a transformar a toda la selección de datos de mi tabla dinámica. Y al darle a aceptar,
vas a ver que esa información cambió para todas las columnas y no solamente para una. Estamos hasta ahí. Entonces te mostré nomás qué diferencia hay entre cambio de formato de números solamente y cambio de formato de celdas, ¿sí? Porque los dos están ahí disponibles y habrá que saber la diferencia de cada uno. Bien, una vez que vemos, el primero tiene la suma, el segundo tiene el promedio, pero me falta ver en el tercero el máximo y en el cuarto el mínimo. ¿Cuál era la forma más rápida de cambiar los datos estando ya en la tabla dinámica? Hacerle doble clic al título de cada columna. Entonces, al hacerle doble clic al título, yo veo que puedo cambiarle la función y eso es lo que voy a hacer para hacerlo más rápido, ¿sí? Bien, y de esa forma tenemos títulos diferentes, importes diferentes de los mismos vendedores. Ahora lo que quiero hacer es cambiarle los títulos, no dejarle en los títulos estándar que me da Excel. Entonces, el primero para mí va a ser ventas en guaraníes, por ejemplo. El segundo va a ser promedio de promedio, Ventas. solo promedio. O promedio de ventas. Eso. El tercero va a ser venta mayor o mayor venta o venta máxima, no sé. Bien. Y el último, mínima venta o menor venta o algo que le haga hablar a mi informe. Al mirar, yo ya sé lo que estoy viendo, digamos, y no eso de promedio de monto, suma de monto, mínimo de monto, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, hasta ahí creo que estamos haciendo lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué más pide el ejercicio? Eso no. Colocar separador de miles, símbolos, lo mismo. Moneda. Moneda lo que no tiene. Quiero que practiques tu formato de celda. Eso. Muy bien. Muy bien. Normalmente Ay, por... agarras a la barra de desplazamiento, se desplaza muy rápido y pasas. Entonces mejor hacerle nomás de arriba hacia abajo. No, más hacia abajo. Más todavía. Hacia abajo. Ahí. Ahí. Bueno, la diferencia de este con respecto al otro es que el símbolo de moneda está a la derecha y en el otro el símbolo de moneda estaba a la izquierda. Esa es más la diferencia porque había dos símbolos de moneda. Uno era Paraguay guaraní y otro era guaraní. Entonces esa diferencia es más lo que hay entre uno y otro, ¿sí? Bien, este es monocromático, con negro y blanco. Excelente, listo. Creo que ya está. Bueno, si bien el ejercicio predeterminado desde el 1 hasta el 5 ya acabamos de desarrollar todo, aprendimos ciertas cosas, no aprendimos todo lo que podemos ver con nuestra información en tabla dinámica. Entonces lo que ahora vamos a hacer, quiero que copies esa base de datos de la tabla, no, vamos a entrar nomás en la tabla dinámica 5, en la base de datos de la tabla dinámica 5. Ahí en la hoja DIN 5 lo que quiero que entres. Y Pero me desesperó. sí, está bien. Entrar en Tab DIN 5. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ese yacareí quiero que le elimine nomás. Clic derecho, suprimir. Pero, o sea, el clic derecho es solo para que agarre ese. Porque si le hace clic izquierdo, pues se va al. Entonces, cuando le haces clic derecho, agarra el gráfico y quiero que le des suprimir. Ahí ya está. Terminaste, ¿verdad? Sí. De lujo. Quiero que ahora hagamos lo siguiente. Ahí, en Tab DIN 5. En I1 quiero que escribas tipos de tabla dinámica. Vas a escribir como un título principal de todo lo que vamos a hacer abajo. Tipos de tabla dinámica. Tabla. Bien, empezamos ahí.
A este le vamos a llamar operaciones básicas. Escribí así mismo. Operaciones básicas, espacio, guión, espacio. Pero al lado de ese título lo que quiero que le escriba, espacio, guión, espacio. ¿Cómo? Operaciones guión. No, 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 no. Operaciones básicas ya está. Después de operaciones básicas, espacio, guión, espacio. Ese es barra, no guión. Espacio, eso. Y ahí vas a escribir suma, así como te digo, hermano. Suma, coma, el otro es promedio, coma, espacio. Me olvidé el espacio nomás yo. Máximo, máximo, coma, mínimo, coma, etcétera. Eso. Bien, hasta ahí. Ese va a ser nuestro título. Pero nuestro título y al de arriba también, quiero que le pongas en tamaño 16 la fuente. Que selecciones los dos títulos y le pongas en tamaño 16. Quiero que estén en rojo, el color de letra. Quiero que estén en negrita, otra vez. Y va a ser grande el título, pero no importa, pues nuestras tablas también van a agarrar probablemente todo ese largo de información. Quiero que ahora te vayas a copiar la tabla dinámica 5 que tenés en la otra hoja, en tu hoja de la izquierda, ahí en TD5. Quiero que copies ese, así tal cual como está, desde el principio hasta el final. Vas a copiar y vas a pegar ahí debajo de ese título. Entonces, esta va a ser nuestra primera tabla dinámica, la que hiciste último en realidad, pero es la que muestra todas, no todas, pero algunas, las principales informaciones de resumen que da una tabla dinámica con las operaciones básicas. El primero es la suma, el segundo el promedio, el tercero el máximo y el cuarto el mínimo. Podés tener otras opciones que están en las operaciones básicas, pero estas son las que vamos a usar nosotros por el momento. Quiero que ahora hagas lo siguiente. Quiero que selecciones desde la celda I2 hasta el último dato de la tabla dinámica, que es 1.200.000. Vas a seleccionar así. Eso, vas a copiar. Vas a darle un espacio a esa información y le vas a pegar ahí abajo. Ahí. Enter. A esta no le vas a llamar operaciones básicas, sino le vas a llamar ponderaciones. Entonces, entras solamente a borrar operaciones básicas y cambiarle por ponderaciones. Ponderaciones. Básicas, no. Borrarle más básicas. Porque es ponderaciones, ¿no? Bien. Ese guión mantenerle el espacio también. Y en vez de suma, promedio y compañía, eso sí vamos a borrar y vamos a cambiar por lo siguiente, lo que te voy a decir ahora. Va a ser, ese etcétera también vas a cambiar. O sea, todito nomás seleccionar y vas a borrar. Le vas a escribir porcentaje del total. Porcentaje puedes escribirle con el símbolo de porcentaje nomás si querés. Del total. Bien. Hasta ahí nomás. Ve cómo ponerle punto o no le pongas nada, como quieras. Bien. Esta tabla dinámica va a usar los mismos datos de la tabla que copiamos, pero vamos a visualizar como una ponderación. Pero vamos a hacer lo siguiente. Una pequeña modificación le vamos a hacer a esa tabla. De los dos, a ver, de los 4 campos que estamos viendo, quiero que elimines 3 de ellos. Puedes dejarle a ventas. Quiero que elimines promedio, mayor venta y mínima venta. ¿Cómo se elimina un campo en una tabla dinámica? Habíamos visto, pero no de la tabla de arriba, de la tabla de abajo. Eso, de ahí. ¿Cómo se elimina eso? ¿Alguna idea? Le sacaste al que, no, al que le quería mantener, que era venta en guaraníes. Porque viste que vos dejaste ahí en el primero nomás hiciste. En realidad yo necesito que sea promedio mayor, eso sí está bien eliminar. Esa sería una forma de eliminar, la que estás haciendo vos, ¿sí? Otra forma de eliminar sería hacerle un clic derecho al título, porque acuérdate que hace rato para cambiar el título nosotros entramos haciéndole doble clic, pero ahora le vas a hacer eso, clic derecho y quitar promedio de venta. Esa sería otra forma también de eliminar. Al darle un clic,
Tiene que desaparecer el promedio de ventas. Bueno, a propósito, nosotros tenemos visible el importe de todos los vendedores. Pero, a propósito, quiero que ahora tildes, a ver, ¿qué puedes tildar? Quiero que tildes tipo de factura. Tilda un poco tipo de factura. Bien, hay que entender qué tipo de factura entró en el área de fila. Quiero que tipo de factura vaya a mostrarse en el área de columna. Bien, entonces tenemos una tabla que muestra otra vez 3 columnas, pero las 3 columnas es por el efecto del nuevo campo que tenemos en el área de columna nomás, ¿sí? Bien, ahora quiero que se entienda que hay solo 2 tipos de factura, autoimprenta y manual. Y la tercera columna es el total de los 2 tipos de factura. Quiere decir que el total de mi información suma 148.200.000. Ahora, lo que yo necesito es que aparte de ver esta información, se pueda ver esa información expresada en porcentaje. Lo que ahora vamos a hacer, vamos a volver a llevar a monto al área de valores. Eso era. En ese momento, nuestra tabla dinámica creció hacia la derecha. En vez de tener solo 3 columnas, ahora hay 6 columnas. Pero vamos a hacerle un cambio a ese segundo campo de monto que ahora se llama suma de monto. Para hacerle un cambio a suma de monto, podés hacerle doble clic en la tabla nomás. En cualquier parte donde diga suma de monto, puedes darle doble clic. En ese momento él va a entrar al campo de configuración, de campo de valor, y ahí quiero que te vayas a la segunda pestaña, la que dice mostrar valores como. Ahí. En mostrar valores como nosotros teníamos las opciones de ponderación. Ahí vamos a elegir porcentaje del total general y vamos a darle a aceptar. En ese momento tiene que cambiar la información numérica a porcentual, donde el 100% solamente aparezca al lado de la venta total, es decir, de los 148.200.000. Todos los porcentajes que aparecen al lado de otro monto que no sea el total, no va a ser el 100%, va a ser su participación en ese 100%. Ahora, como cuando llevaste un campo de monto al área de valores, apareció sin que vos quieras, es decir, por omisión, un nuevo campo llamado sumatoria de valores. Si miras en tu área de columna, en la lista de campos, vas a ver que hay un campo nuevo en columnas llamado sumatoria de valores. Ese campo, pero te estoy hablando de tu lista de campos, no de tu tabla dinámica. Si miras ahí, a la derecha, pero arriba, en columnas. No. Ahí, ese. Quiero que hagas un cambio, que ese campo sumatoria de valores pase arriba tipo de factura. En columna nomás. No. En columna, no. Ahí en la misma área para arriba, ahí. Ahí. Eso era. Para entender lo siguiente nomás. Cuando yo le muevo a ese campo sumatoria de valores, la disposición de los datos dentro de mi tabla cambia. Y eso es lo que te estoy mostrando. Cómo cambiar. Hace rato, por ejemplo, si le das control Z, hazlo un poco control Z un ratito, solo para ver cómo estaba antes. Hace rato, las ventas en guaraníes de autoimprenta estaban en la primera columna, en la segunda columna estaba su porcentaje. En la tercera columna estaban las ventas manual y en la cuarta su porcentaje. En la sexta, quinta columna estaba el total general en guaraníes y en la última columna estaban el porcentaje del total general. Entonces, para entender nomás, si yo quiero ver así, eso estaba bien, pero con control Y, hacer un poco control Y, el control Y lo que hizo nomás es mostrarme cómo queda el cambio que yo hice de sumatoria de valores arriba de tipo de factura, pero en el área de columna. Si me gusta esa opción, me puedo quedar ahí. ¿Hay otra opción que se puede ver? Sí hay. Llevarle al área de filas a ese campo sumatoria de valores. Quiero que le lleves un ratito para mirar, ¿no? Si le llevas debajo de vendedor, la tabla dinámica muestra de esa forma la información. Entonces, estos cambios todos pueden hacer. Ahora, cómo muestra la información es donde te tiene que convencer a vos para que una vez que vos entiendas, le puedas mostrar a, no sé, al que quiera, al jefe, al público, a tu compañero de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí va a depender ya de vos. Yo te puedo decir, no, a mí me gusta más de esta forma, pero a lo mejor a vos te gusta más de otra forma, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde
vos vas a tener que decidir cuál de las combinaciones de la posición de sumatoria de valores muestra un dato que se lee mejor, digamos, ¿verdad? ¿Qué tal, Patama, hasta acá? ¿Me está escuchando bien? Sí, te escucho, profe. Bueno, excelente. Solo por una cuestión de comparación que vamos a hacer con esta tabla y otras dos que vamos a hacer enseguida, quiero que le lleve al área de perdón, al campo de sumatoria de valores encima de vendedor, por favor, para que te quede más claro nomás la información en cuanto a que los que están arriba muestran todos los importes en guaraníes y los que están abajo muestran todos los importes porcentuales, los valores porcentuales, donde el título de los valores porcentuales sigue diciendo suma de monto. ¿Cómo era para cambiar ese título suma de monto por porcentaje del total, por ejemplo? Quiero que le pongas el mismo título que le pusiste a tu tabla dinámica, quiero que le pongas porcentaje del total. Eso. Bien. Súper. Listo. Quiero que ahora copies este título y esta tabla y quiero que pegues dejando un espacio vacío abajo otra vez del espacio vacío. Vamos a cambiar los datos de esa tabla y le vamos a llamar porcentaje. Ponderaciones se queda. Porcentaje es lo que va a cambiar el título. Va a ser porcentaje de la columna. Va a ser ahora. De la columna. Ya no va a ser más del total. Bien. Lo único que vamos a cambiar es la información porcentual que está abajo. Por lo tanto, para entrar ahí vamos a hacerle doble clic nomás al título porcentaje del total que está en la tabla dinámica en la fila 34. Doble clic allí. No nos fijamos todavía en el título. Quiero que pases a mostrar valores como, que es la segunda pestaña, porque ahí era que nosotros le elegimos al porcentaje del total y vamos a elegir la porcentaje de columna. Ahora, bien, aceptar. Al darle clic en aceptar, va a cambiar la información porcentual. Quiero que notes ahora que no hay un solo 100%, sino que hay 3 100% ahora. Cada columna se pondera por sí sola, es decir, el 73,300, que es el total de autoimprenta de todos los vendedores, es un 100% y muestra cuál es la distribución porcentual de ese total considerado un 100%. A ver, dicho de otro modo, si seleccionas desde J35 hasta J38 o desde 25,03% a 25,51%, los datos de la primera columna, los porcentajes nomás de la primera columna, solo la primera columna y sus porcentajes. Eso. Quiero que mires ahí abajo en tu barra de estado, tenés un 100%, que corresponde entonces a la distribución porcentual de cada columna. Entonces, este tipo de tabla dinámica se usa para poder justamente hacer un cruce de datos en donde los elementos que están a tu izquierda son los que componen al elemento que está arriba, ¿sí? En el título de arriba, y el título de arriba es el que le contiene, digamos, a los elementos que se distribuyen dentro suyo, digamos, ¿verdad? Entonces, el análisis acá que estamos haciendo es por los tipos de factura, ¿sí? Cada tipo de factura para mí es un 100%, y los elementos de vendedor son los que hacen su distribución en ese 100%. En el anterior, el total general era mi 100% y todos los demás elementos se muestran contribuyendo a ese 100%, digamos, ¿verdad? Bien, quiero que selecciones otra vez el título y la tabla. Vamos a copiar de la misma forma como hicimos recién. Y le vamos, antes de copiar, discúlpame, antes de copiar, el dato que está en la celda I34 sigue diciendo porcentaje del total. Quiero que a ese le llames porcentaje de la columna, para saber nomás que esa tabla muestra eso, ¿sí? Porcentaje de la columna. Eso. Excelente. Ahora sí, quiero que copies otra vez y le lleves abajo, vamos a pegar. Este se va a llamar porcentaje de la fila. Ponderaciones, porcentaje de la fila. Solamente cambia eso. Muy bien. De vuelta. Doble clic en el título, porcentaje de la columna. Vamos a volver a irnos a cambiar su ponderación. Muy bien. Excelente. Ahora, cada 100% no es tomado en columna, sino es tomado en cada fila. Ahí estamos viendo la distribución para cada vendedor de los tipos de factura, ¿sí? Entonces,
Probablemente arriba siempre tengan los importes, pero abajo estás haciendo un cambio de análisis en el sentido de la lectura de la información de tus tablas dinámicas. Hasta acá son 3 análisis diferentes en cuanto a la ponderación, y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Ahora necesito que vuelvas a seleccionar esto. No, ahí el título de esa celda, I51, va a decir porcentaje de la fila. Bien. Quiero que ahora selecciones desde el título de ponderaciones porcentaje de la fila hasta el 100% de la última celda, L57. Bien. Vamos a copiar. Vamos a pegar uno más abajo. Y a este ya no le vamos a llamar ponderaciones. No, miento. Sí, esto había ponderaciones. Pero le vas a llamar... espera que me voy a acordar. Vas a borrar porcentaje de la fila y le vas a llamar diferencia de... coma, espacio, porcentaje de la diferencia de. Diferencia de. Así nomás. Y te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora voy a necesitar que destildes de esta tabla dinámica nomás el tipo de factura. Tipo de factura vamos a destildar. Va a tener solamente el campo de vendedor. Y otra cosa, a sumatoria de valores que está en el área de fila, en tu lista de campos, quiero que le lleves al área de columnas. Al que dice sumatoria de valores en el área de fila, que está en tu lista de campos, abajo, a la izquierda. ¿Cómo, profe? Viste que debajo de filas dice sumatoria de valores. Ese quiero que lleve al área de columna. Eso era, para que aparezca una columna al lado de la otra, nomás hicimos eso, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Aparte de esa venta, que es la primera columna de importes, ese vamos a mantener ahí, ese no hay problema. Quiero que le agregues otro campo de monto en el área de valores. Va a haber 3 columnas entonces. 2 tenemos ahora. Yo quiero que le lleves a monto una vez más al área de valores. Eso. Entonces vamos a tener 3 columnas. No importa que se repita el tercero con el primero, porque ahora vamos a cambiar. Quiero que ahora en esa columna porcentaje de la fila entres en el título haciéndole doble clic. Hacerle entonces doble clic. No, pero bueno, igual más a este. Quiero que entres a mostrar valores como. Y ahí quiero que le busques a uno llamado diferencia de. Cuando haces clic en diferencia de, vas a ver que aparece abierto el campo base y el elemento base. En el campo base va a tener que ser vendedor, pero en el elemento base vamos a hacer lo siguiente. Podés llevar un poquitito más a tu derecha ese panel de configuración de campo de valor para que se vean los datos de ventas nomás de la tabla dinámica que está atrás. A ver, para entender, de todos los 4 vendedores, ¿quién es el que tiene el segundo importe más alto? Raúl. Muy bien. Entonces Raúl va a ser al que le vamos a buscar. Enseguida te explico por qué va a ser Raúl. Dale nomás a aceptar. Y ahora vamos a ver que al darle a aceptar, esa información cambia. ¿Cómo se ve ahora? Quiero que notes que el dato de Raúl no está, desapareció. Pero el de los demás sí tiene un valor. ¿Qué valor es ese? Es el valor de diferencia con respecto a ese elemento que vos decidiste, porque yo te obligué, ¿verdad? Que es Raúl, y muestra las diferencias positivas. Positiva va a tener aquel que tiene más que Raúl. Como Juan tiene más que Raúl, muestra que tiene 1.900.000 más. Sin embargo, Andrés y Rodolfo tienen menos que Raúl, menos 1.400 Andrés y menos 700 Rodolfo. Esta información vista de esta manera entonces sirve para ponderar con respecto a un líder o con respecto a un elemento dentro de tu tabla dinámica. Como nosotros teníamos seleccionado vendedor, nomás fue sobre vendedor.
pero en realidad vos pudiste haber tenido con respecto a una fecha, con respecto a un cliente, con respecto a un tipo de factura, con respecto a una localidad, no sé, lo que tengas de elementos dentro de tu tabla dinámica, básicamente, ¿sí? Pero hasta acá estamos viendo que el primero lo que hace es mostrar una diferencia, no muestra un porcentaje. Entonces ese título que dice suma de monto, quiero que le pongas diferencia de Raúl, ponerle luego, así mismo lo la una. En vez de suma de monto, diferencia de Raúl. O diferencia con Raúl. No, de Raúl tiene que ser. Eso, para entender nomás que sobre Raúl estamos haciendo las diferenciaciones. Pero ahora ese porcentaje de la fila que está ahí, vamos a hacerle doble clic al título, vamos a entrar en su configuración de campo de valor y vamos a irnos a la ponderación, es decir, a mostrar valores, doble clic allí. Vamos a irnos a mostrar valores como, y en mostrar valores como vamos a ir a buscarle a una ponderación llamada porcentaje de la diferencia de, así se llama, así es largo el nombre. Porcentaje de la diferencia de eso. Y vamos a volver a seleccionarla a Raúl. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver que ahora esas diferencias que estaban expresadas en guaraníes ahora se visualizan en porcentaje. Como para poder decirte, Juan está por encima de Raúl en un, y ahí no veo nomás el porcentaje, pero es un porcentaje positivo. No sé si es 5, ahí está, 5,12. Andrés está por debajo de Raúl en un 3,77 y por debajo de Raúl Rodolfo está menos 189. Básicamente, eso muestra esta ponderación que es un poquitito más compleja, digamos, que las anteriores que estábamos viendo, pero todas hicimos bajo el nombre de ponderaciones y todo estamos haciendo dentro de la tabla dinámica. La diferencia es que al seleccionar un elemento, ese elemento no muestra datos y tampoco existen totales de esas columnas, por ejemplo, que se ve sí en la primera columna de ventas en guaraní. Bueno, por el tema de la hora nomás, quiero dejar hasta acá. Falta hacer más tablas dinámicas, pero que tienen que ver ya con algo que todavía no vimos, que es el campo calculado. Entonces eso vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Vamos a intentar que sea mañana otra vez. ¿Te parece? Bueno, profe. Dale. Quedamos así, Rosy. Hasta aquí yo voy a alzar este video y después te paso el link. Bueno, profe.